Pues como madre, las circunstancias más difíciles fue en la etapa de que mis hijos se estaban convirtiendo en la adolescencia. Tantas cosas que pasaron por mi mente. Primera, cómo alimentarlos, porque estaba prácticamente sola. Segunda, es ya en medio de la adolescencia de mis hijos, eran retos muy fuertes, muy dolorosos. Muchas noches que pasé, creo que mis lágrimas fueron lágrimas muy tristes. La falta de dinero, yo no sabía qué iba a hacer. Fue poderle entregar a Dios, decirle: Señor, no puedo más. Haz lo que tengas que hacer. Y en la palabra hubo un versículo que decía: Dios, yo sin tener ese esposo, esa ayuda idónea, que me decía Dios, yo soy tu esposo. Y en medio de mi oración yo decía: Señor, tú me dijiste aquí que tú eres mi esposo. Tú vas a guiar a mis hijos. Yo no sé cómo. En medio de de lo que estaba sucediendo en la adolescencia de mis hijos, ahí fue cuando yo pude decirle a Dios: Señor, te entrego la vida de mis hijos, te entrego todo lo que hay, que ya no hay nada. Pero en medio de todo eso, te falta fe, porque tú estás mirando que no hay un proveedor, que no hay alguien que enseñe a tus hijos, solamente Dios. Cuando yo empecé a orarle a Dios: Señor, enseña a mis hijos para que sean buenos hombres, Él empezó a cerrarme todas las puertas de trabajo, todas. Y en ese tiempo, mis hijos pues empezaron a carecer de pues prácticamente de todo, comida, todo. Y ahí fue cuando yo hablé con Dios, le dije: Señor, te entrego la vida de mis hijos, mi vida. Haz lo que tienes que hacer. Fue un proceso tan largo para mí. Sentía que oraba y que no me escuchaba Dios. Después de 4 años, tengo aproximadamente como 1 año y medio que empecé a ver la gloria de Dios. Empecé a ver las respuestas de mis oraciones. Le doy la gloria a Dios porque mis hijos han permanecido conmigo. Han provisto para mí todo. Hablo con otras mujeres que están en la misma circunstancia que yo. Se divorciaron, tienen hijos, y he visto que sus hijos están fuera de casa, ni se acuerdan de darle una llamada a la mamá, y yo me siento bendecida. Siga con Dios. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y te puedo decir a ti, madre, que estás ahí. Tal vez estás en esa circunstancia que no tienes un trabajo, que no tienes dinero para darles de comer a tus hijos, que no sabes qué vas a hacer. Yo te digo que hay un Dios que redime, que salva, que es tu proveedor, que es tu pronto auxilio. Ríndele tu corazón, clámale y Él hará. Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento que has tomado la decisión de estar aquí con nosotros el día de hoy. Créeme, nos alegra que decidas vernos a través de este medio. Y pues quiero invitarte también
de que compartas también este video. Si nos estás viendo, simplemente haz la parte de share, ponlo en tu página social, en tu Facebook, Instagram, el link. Si tienes YouTube, ponlo en YouTube. Simplemente hazlo. Mándale un texto a una persona. Nos encantaría que puedas compartirlo con familiares. Pero estamos en una serie que es muy buena, que hemos titulado Ganando la Guerra Interior. Y pues hoy estamos en la quinta y última parte de la serie, en el cual se trata con superando la preocupación. Es decir, cómo hacer, cómo tratar con esos momentos difíciles de preocupación, de nuestros corazones están quizás cabizbajos o se sienten abatidos. Ahora, cuando hablamos de preocupación, estoy seguro de que quizás has pasado noches sin poder dormir, pensando en cosas que en tu mente están llenándote de angustia o de ansiedad o de preguntas. Estoy seguro de que en muchas ocasiones te has sentido muy preocupado por razones muy válidas y en otras ocasiones estoy seguro que te has sentido preocupado por razones no tan válidas. Pero hoy quiero tratar una historia llena de preocupaciones por las cuales eran razones muy válidas por las cuales estar preocupados. Y esto comienza con la historia de los israelitas que fueron esclavos en Egipto por un periodo de tiempo, que fueron oprimidos por los egipcios que estaban en el gobierno en aquel entonces y que realmente fue un problema fuerte y difícil para el pueblo de Dios y que trajo mucho conflicto, muchas situaciones difíciles. Y para eso me gustaría entonces que leyéramos en Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 7. Mira lo que dice. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Entonces, la situación es bien interesante porque lo que está ocurriendo es que Israel llegan a Egipto. José obviamente se convierte en el segundo después del faraón, empieza a ser de gran bendición para los egipcios y entonces muere José, mueren sus hermanos, llegan unos reyes nuevos llamados los hititas y esta gente tuvieron miedo, pero ya el pueblo de Israel era muy fuerte, era muy grande y vivían en paz y estaban en todas esas cosas, cumpliendo la promesa que Dios les había dado. Luego en Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 10 dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, estos eran los reyes hititas, es lo que se cree. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Esta es la típica política que ocurre cuando hay un presidente o un líder que tiene miedo de las personas que están debajo de él o de ella. Y lo que ocurre es que hacen todo y crean una agenda para minimizar, para oprimir, y en el caso con los israelitas, astutamente para llevarlos a un punto de esclavitud. En Éxodo capítulo 1, versículo 11, dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Entonces los israelitas vinieron de estar tranquilos en paz, de ser José un hombre honrado en Egipto por la labor que había hecho, a convertirse en esclavos del pueblo de Egipto. En Éxodo capítulo 1, versículo 12 dice, oye esto, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Y aquí es donde empieza la promesa de Dios sobre tu vida, en medio de cualquier preocupación. Mientras más haya opresión, mientras más haya trabajo difícil, mientras más hayan momentos de calamidad, momentos de dificultad, más Dios va a estar contigo si tú te mantienes fiel a Él y sigues honrándolo. Y el asunto es que la promesa es que Dios traerá multiplicación y lo hizo con ellos. Mientras había más opresión, más se multiplicaban, más se extendían, más crecían.
Porque el propósito de Dios, óyeme esto, no tiene límite con la opresión ni con las estrategias que vengan en contra tuya. Por eso es que la Biblia dice que ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Eso quiere decir que vendrán momentos difíciles, que se levantarán en contra tuya, pero esta es la promesa de Dios. Si tú estás con Dios, si caminas con Dios, si vives con Dios, si crees en Dios y le crees a Dios, no prosperarán. Y eso es lo que está pasando aquí. Lo interesante es que la mano de Dios estaba sobre ellos. Versículos 15 y 16 de Éxodo 1. Había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayudan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Entonces, ellos intentaron oprimirlos con esclavitud. ¿Y saben qué? No funcionó. El rey dijo: señores, me buscan a las parteras y quiero que todo niño varón que nazca me lo matan. Y a las niñas me la dejan para que sigan siendo esclavas. Toda estrategia que se levantó contra el pueblo de Dios, en medio de estas circunstancias, no le estaba funcionando al faraón. Y el asunto es que esto tampoco funcionó. Fíjate, en versículo 17 y 21 dice: sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. De este modo las israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Y esto es donde yo quiero que tú pongas atención el día de hoy. Imagínate tú y ponte en la posición de estas mujeres. El rey te ha dicho que tienes que matar a todos los varones, pero eran mujeres que temían a Dios por encima del rey. Y ellas toman la decisión de no hacer lo que el rey está diciendo. Y lo que ocurre es que empieza el valor de estas mujeres a confrontar quizás la preocupación que tenían, sabiendo si ellas hacían lo que era correcto versus lo que se le había ordenado hacer. Estas mujeres valientes confrontaron los retos que estaban frente a ellas. Y lo interesante es que Dios las honró. Y se ve una línea interesante en este capítulo, porque tú vas a ver Dios honrando a su pueblo y Dios honrando a todo aquel que le hiciera bien a su pueblo. Y lo que quiere decir es que Dios tiene una agenda para bendecir a aquellos que bendicen el reino de Dios y a las personas que sirven a Dios. Así como el rey tiene una agenda para destruir el propósito de Dios, Dios tiene una agenda que es mayor y más poderosa que cualquier agenda que cualquier líder o cualquier persona pueda tener. Versículo 22. El faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenla con vida. Entonces el faraón dice: esto no está funcionando, los pongo a trabajar como esclavos, empiezan a crecer más, son más numerosos que nosotros, no sé qué hacer, búsquenme las parteras, vamos a matar a todos los niños que nazcan. Las parteras temen a Dios, les dicen al faraón que las mujeres son muy fuertes, y lo que ocurre es que ahora el faraón toma las cosas de otro modo y crea un genocidio infantil, un infanticidio. Y lo que dice es: a todos los niños varones, seas tú quien seas en cualquier parte de Egipto, búscalos y los tiras al río que se ahoguen. Y comienza entonces un proceso difícil que a cualquier madre le trae preocupación, que a cualquier padre le trae preocupación, que a cualquier pueblo le trae preocupación. ¿Te puedes imaginar lo que sería esto? Y lo interesante es que el pueblo de Israel no ha pasado por esto una vez. El pueblo de Israel pasó por esto en 1945. Desde el año 39 hasta 1945 con la Segunda Guerra Mundial, donde mataron millones de judíos. El asunto es que esto trae preocupación, esto trae conflicto, esto trae razones poderosas por las cuales estar lleno de ansiedad. Una madre, saber que en cualquier momento alguien va a entrar por la puerta para matar a su hijo. Y es aquí entonces donde me gustaría entrar en la historia principal de lo que hizo una mujer para salvar a su hijo. Es la historia llena de preocupación, pero lleno de valor y lleno de cómo confrontar la guerra interior cuando en las noches no puedes dormir,
cuando tú estás lleno de ansiedad y lo único que haces es quizás llorar porque te consume la preocupación. El capítulo 2, versículo 3, versículo 1, comienza a contarnos algo bien interesante. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Ahora yo creo que te pongas en los zapatos de esta mujer. Piénsalo por un momento. Te nace un hijo, varón, sabiendo que hay un infanticidio y un genocidio. Lo que quiere decir de que tu hijo tiene que morir. Porque no es que tú tienes la opción de decidir si muere o no, sino que el rey del pueblo ha decidido que tu hijo tiene que morir. Y para rematar, ha dado la orden a toda persona en la ciudad que si te ven a ti con tu hijo, que lo agarren y lo echen al río. ¿No estarías preocupada? ¿No estarías llena de ansiedad? ¿No estarías llena de conflicto como madre? ¿Qué harías tú? La Biblia dice que ella lo vio hermoso. Y yo la verdad es que no conozco a ninguna madre que vea a su hijo o a su hija que no sean hermosos. Lo interesante es que en medio de todo esto, esta mujer tomó la decisión de arriesgar a su familia por 3 meses. ¿Tú sabes lo que es esconder a un niño que llora, que chilla? Por 3 meses. O sea, cuando todo el mundo sabía que tú estabas embarazada, ¿cómo te escondes? ¿Qué ocurre? Pero ella por 3 meses estuvo haciendo lo que ella sabía tenía que hacer. Ella estuvo moviéndose y tomando el riesgo. Versículo 3 del capítulo 2. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo. Eso quiere decir que llegó al punto donde las cosas eran tan caóticas, tan difíciles, que ella no podía seguir más con esto. Preparó una cesta de papiro. La embardunó con brea y asfalto. Y poniéndola en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del Nilo. El Nilo tiene caimanes, tiene animales peligrosos. Esta madre tuvo 3 meses de preocupaciones tan difíciles, luchando con la ansiedad quizás, luchando con el sentimiento de que su hijo estaba legalmente muerto ya, porque el faraón lo había ordenado. Y tomó y empezó a buscar la manera de hacer las cosas, la manera de moverse. Y construyó su cesta, la calafeteó con asfalto para que no le entrara el agua y el niño no se ahogara. Y en un acto de fe, sabiendo que si no lo hacía, morían su hija, morían todos los otros, morían todos los que estaban en su casa, tomó la decisión de tomar a este niño llamado Moisés, lo puso en una cesta y lo echó al río. Me imagino la oración de esa mujer: Dios mío, por favor, que el niño no muera. Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. Dios mío, por favor, te pido que haya alguien que lo recoja. Dios mío, que el que lo recoja quizás tenga compasión, que tenga sentimientos. Por eso es que el valor de esta mujer, el momento de preocupación lo llevaron a este punto. Versículos 4 y 6 del capítulo 2. Pero la hermana del niño se quedó a la cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doceñas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro a un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. Entonces tú ves a una madre totalmente llegando a un punto donde toma la decisión que no le queda más nada que hacer, sino que echar al niño en el río, en una cesta. Me imagino las noches de preocupación pensando qué iba a hacer, hasta el punto que no pudo más. Y la hija del faraón, fíjate cómo Dios va poniendo todo en su punto. Esto no es casualidad que la hija del faraón estaba ahí bañándose, porque era una tradición que el río daba, era un río fertilidad. Y normalmente las mujeres cuando se bañaban en el río Nilo era porque decían: es porque tengo que ser fértil. Entonces, pero también sabías que no era un río que era un río que ella se estaba bañando y no sabemos por qué, pero estaba haciendo. Esto no es casualidad. Dios tenía un propósito. Óyeme hoy si me estás viendo.
Si tú estás lleno de preocupación, si tú no puedes dormir, si tú tienes pensamientos que son más fuertes que lo que tú estás confrontando y no sabes qué hacer, yo quiero que tú sepas que el Dios que te ha llamado, el Dios que está en tu vida, ese tiene todo seteado en su sitio. No sigas más luchando con lo que va a ocurrir en el futuro. Simplemente sepa que el Dios que tú le sirves ya tiene el futuro tuyo preparado. ¿Estás conmigo? El Dios que tú le sirves ya tiene lo que va a ocurrir en los próximos años, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años. Comprende que Dios puso a la hija del faraón en el sitio adecuado, en el momento adecuado, no antes, no después, sino en el momento cuando la cesta venía. Y me llama la atención cómo la hija del enemigo no pensaba como el enemigo. Y esto es un capítulo lleno de mujeres hermosas, valiosas, increíbles. Mujeres llenas de valor, como eres tú quizás que me estás viendo, o como muchísimas mujeres que nos están viendo. Lo interesante es que tanto la madre de Moisés, como la hermana de Moisés, como la hija del faraón, eran mujeres llenas de compasión, llenas de amor. Y aquí es donde entra el detalle importante, porque ella tuvo una conexión inmediata con el niño. Versículos 7 y 9, la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que le vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y aquí es interesante porque es en este proceso donde tú puedes ver entonces que Dios tenía todo planificado y ahora también está trayendo provisión para la familia. Porque ahora la mamá de Moisés está criando a su propio hijo con un cheque que viene del mismo que mandó a matar a su propio hijo. Esto es irónico. La forma en que Dios trabaja es irónica para aquellos que están en contra de Dios, pero es bendición para aquellos que estamos con Dios. A lo mejor tú estás preocupado ahorita y tú dices: no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a pasar. Óyemelo, ya Dios tiene tu futuro listo. Ya la provisión de Dios viene. Aunque estés por el río en una cesta metida, Dios ha levantado mujeres fuertes, llenas de valor, que son capaces de amar, de traer bendición, de confrontar las dificultades más difíciles que tú tienes. Y eso es lo que Dios está haciendo. Y es lo que Dios te está llamando a hacer. Versículo 10 del capítulo 2. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Ahora no es que Moisés es un hebreo vulgar y corriente, sino que ahora Moisés se convierte en el nieto del faraón. Y se convierte en alguien que logra ser preparado en todas las áreas. Pero yo no me quiero enfocar en Moisés. Yo quiero hablarte de la mamá de Moisés. Yo quiero hablarte de la hermana de Moisés. Yo quiero hablarte de la hija del faraón. Mujeres increíbles. Mujeres llenas de amor. Mujeres llenas de sagacidad, mujeres con capacidad, mujeres con liderato, mujeres con unción, mujeres que Dios utilizó en sus manos con un propósito para traer libertad a un pueblo oprimido. Por eso es que es tan importante esto. Por eso hoy te digo que nosotros concluimos esta serie en ganar la guerra interior. Hablamos en las semanas pasadas sobre la duda, la adicción, el pasado y la amargura. Y hoy concluimos con la preocupación. No existe una gran barrera entre tú y tu victoria. Y se llama la preocupación quizás. La preocupación tiene la tendencia de a veces inmovilizarnos, nos congela. A veces no sabemos cómo actuar. En otras ocasiones nos convertimos en personas reactivas. Reaccionamos todo el tiempo, no oramos, no buscamos de Dios. En otras ocasiones la preocupación simplemente nos consume y nos llena y nos lleva a otros sitios. La realidad es que Dios quiere decirte que dejes todos en sus manos y que esperes en Él y verás a Dios hacer lo imposible posible en ti. La preocupación es atormentarse con pensamientos perturbadores y ansiedad.
La preocupación es una forma de autodestrucción. La preocupación es la respuesta con que tú causas al miedo. Y a veces te consume al punto que te carcome los huesos, te carcome tu sueño, te carcome tu descanso. Estás en un sitio y no puedes vivir. ¿Sabes por qué lo sé? Porque lo he vivido, igual que tú. Pero también he visto la mano de Dios levantarse en lo más difícil. He visto la mano de Dios venir fuerte en los momentos más difíciles. Óyeme, cuando estés en el río, en la canasta, Dios levantará a alguien que vendrá y hará algo. Cuando pongas al niño en la canasta y lo sueltes al río, Dios traerá a alguien a bañarse al río. Una mujer llena de valor para cuidar al niño. Dios enviará a una chiquilla caminando tras la canasta para después ser la provisión para aquellos que han puesto en el río. Ese es el Dios que tú tienes. Es el Dios que va por encima de tus retos, por encima de aquello que te agobia, por encima de aquello que viene en contra de ti. Deja de ver lo que tienes al frente tuyo y empieza a mantenerte como el invisible, viendo al Dios todopoderoso que ha dado su vida por ti y que jamás te dejará. Empieza a ver a Dios. Y me encanta lo que dijo Jesucristo en cuanto a la preocupación. Mateo capítulo 6, 25 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6, 27 dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El versículo 34 de Mateo dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Pero el versículo 33 dice el secreto de cómo vencer la preocupación. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces hoy te digo, haz lo que tienes que hacer y déjalo todo en manos de Dios. Esa es la forma de vencer la preocupación. Y esto tiene que ver con fe. Entonces, superando la preocupación, no tengo que vivir en preocupación. Punto número 1. Puedo ser creativo. Lo interesante es que en Éxodo 1:17 te dice muy claramente: sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. El rey las mandó a matar a todos los niños. Estas mujeres fueron creativas. Ponte en el lugar de ellas. Tú sabes que ellas estaban en peligro, pero ellas fueron creativas. En el versículo 18 y 19, mira lo que dice: entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes que nosotros lleguemos. Ellas fueron creativas. Ellas a lo mejor dijeron: bueno, nos mandaban a matar a los niños varones judíos, nosotros no vamos a hacer eso, vamos a hacer algo. Vamos a mandar a explicarles cómo dar a luz, y cuando llegue el momento nos tardamos y nos llegamos. Es lo más probable que ellas hicieron. El asunto es que ellas comprendieron lo que tenían que hacer y ellas permitieron que la astucia empezara a actuar. Tú sabes que a veces una de las cosas que nosotros confrontamos cuando estamos preocupados es que no podemos pensar. Es como que la creatividad se va. Y la realidad, te lo dije la semana pasada y te digo esta semana: cada crisis trae oportunidad. Cada momento difícil trae opciones nuevas. Empieza a dejar de ver lo que te preocupa y empieza a ver las opciones nuevas que tienes. Empieza a ver lo que te bloquea la creatividad y empieza a pensar, a pedirle a Dios: guíame cómo hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Muéstrame cómo hacerlo. La creatividad en medio de la preocupación trae nuevas oportunidades, y esas nuevas oportunidades te permitirán vencer las cosas que están enfrente tuyo. Es sencillo. Si tú sembraste, y lo dije la semana pasada, limones, haz limonada y vende limonada. Y vas a ver que quizás poder vivir vendiendo limonada. Por eso es importante que comprendamos que en medio de la preocupación tenemos que empezar a pensar de una manera sagaz. La forma en que respondieron al rey fue sagaz. Eso es creatividad. La forma en que actuaron estas mujeres fue sagaz. Y en el versículo 21 te dice el resultado de eso: y por haberse mostrado temerosas a Dios, les concedió tener muchos hijos. Dios las bendijo. Entonces, superando la preocupación, no tengo que vivir en preocupación, puedo ser creativo. Número 2, puedo ser valiente, actúa en fe. Esto no es cuestión de ser valiente, porque ¿qué te vale a ti ser valiente si no tienes fe en Dios? Por eso es que el versículo 1 y 3 de Éxodo 2 te dice: hubo un levita que tomó
por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embardunó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que tenía a la orilla del Nilo. Eso es valentía y eso es fe. ¿Tú sabes lo que es agarrar a tu hijo y echarlo en un río donde hay caimanes? O sea, si tú haces algo así, es porque tú estás comprendiendo la importancia de lo que es tener fe y estás actuando en valentía. La fe te llena de valor. Mujer que me estás escuchando, hombre que me estás escuchando, la fe te llena de valor. En los momentos más difíciles, cuando tú le crees a Dios, tú eres capaz de hacer lo que tienes que hacer. No importa lo que venga, te mueves a la dirección que tienes que moverte, porque tú sabes al Dios que tú tienes. Tú lo conoces, tú sabes que Él ya tiene tu futuro preparado, ya tú sabes que Él tiene la provisión preparada, y tú lo que tienes que hacer es actuar en base a lo que Dios te ha dicho que actúes. Por eso es que yo te digo, actúa valientemente, actúa en fe, actúa en fe. Y por eso es que es importante ver cómo Dios se movió. Para la mamá de Moisés no fue fácil soltar a su hijo, pero el moverse en fe, con valentía, te permite hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando mis padres tuvieron que mandarme para otro país, y cuando después estuve en otro país, lo vuelvo a repetir, nunca es fácil dejar un país a vivir a otro. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque la fe en Dios y la obediencia al llamado a Dios nos da la valentía de hacer lo imposible posible. Y tú lo sabes muy bien, porque quizás tú lo has experimentado. A lo mejor tú llegaste aquí sin nada y Dios te ha bendecido. A lo mejor aún no tienes nada, pero estás trabajando fuertemente porque tú sabes que Dios te va a bendecir. A lo mejor tú eres una madre que no has podido tener hijos, pero estás orando y estás pidiendo. A lo mejor Dios te ha concedido tener hijos. Estás orando, estás pidiendo, estás haciendo todo lo que tienes que hacer. A lo mejor eres un padre que está luchando con circunstancias difíciles. A lo mejor eres un joven que estás pasando por momentos de dificultad. Sea lo que sea, el Dios que tú tienes está contigo. Y Él te llama a ser valiente y a actuar en fe. La fe te hace actuar en valentía. Superando la preocupación. No tengo que vivir en preocupación. Puedo ser creativo, número 1. Número 2. Puedo ser valiente, actúa en fe. Número 3, puedo ser compasivo. Me encanta esto en el capítulo 2, versículo 6, cuando se habla acerca de la hija del faraón, que era supuestamente la enemiga. Te dice, tuvo compasión. Qué hermoso ver a una persona llena de todo lo que le sobraba y todas las cosas, dejar que su corazón se conmoviera por un niño esclavo, que en realidad legalmente tenía que estar muerto. Lo interesante de esta historia es que estos versículos no son en cuanto a Moisés. Estos versículos son en cuanto a la mamá de Moisés, en cuanto a la hermana de Moisés, Miriam, que quizás una niña de 7 o quizás 8 o 10 años cuando esto ocurrió, y la hija del faraón. 3 mujeres valientes, llenas de fe, que se levantaron contra todos los retos que tenían enfrente de ellas. Líderes, sin importar lo que dijeran los demás, llenas del poder de Dios, llenas del amor de Dios, llenas del de la unción para resguardar la vida de Moisés. ¿Quieres que te diga algo? Muy bonito todo lo que Moisés hizo, pero estas mujeres fueron parte de la liberación del pueblo de Israel, porque Dios las levantó a ellas como líderes, aun cuando Moisés era un niño que no sabía hablar ni que tenía la capacidad de moverse. Aun cuando 80 años más tarde le iba a hacer algo, 80 años antes, Dios levantó a 3 mujeres con poder, con capacidad, llenas de valor, llenas de preocupaciones también, que comprendieron que era mejor moverse en la fe y en el propósito que vivir consumadas por la preocupación. En Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Yo quiero que tú comprendas algo hoy. Y con esto concluyo. Tú estás preocupado y a lo mejor tienes razones súper válidas para estar preocupado. Yo quiero hoy que tú sepas
que el Dios que tú le sirves, si no le sirves, es tiempo que vengas a servirle. Si no has tenido un encuentro con Cristo, tienes que tener un encuentro con Cristo. En tus preocupaciones, llévalas a la presencia de Dios y deja que Dios haga lo que Él va a hacer. Tus preocupaciones, llévalas al punto donde Dios quiere que tú estés y deja que Dios haga lo que Él va a hacer. Por eso hoy yo te digo, sea quien tú seas, madre, hombre, joven, niño, adulto, estés en cualquier país que estés con hambre en momentos difíciles y tienes razones por las cuales estar preocupado, deja que el Espíritu Santo traiga vida en medio de tu preocupación y comprende que el Dios que tú le sirves ya tiene tu futuro listo en sus manos, preparado para ti, con muchas cosas que van a venir en tu camino. Hoy tú estás en un sitio, tú no sabes dónde vas a estar en los próximos 5 años. Espera y verás las manos de Dios moverse de una manera increíble. Si te gustaría aceptar a Jesucristo como tu Salvador, me gustaría que oraras conmigo esta oración. Es sencilla. Si la haces con fe, va a haber cambio en tu vida. Eso te lo prometo. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy te entrego todas mis preocupaciones. Te entrego todo lo que tengo y lo dejo en tus manos. Me entrego completamente en ti, comprendiendo de que hay muchos motivos por los cuales sentir que la paz se va. Pero hoy yo escojo tu paz. Hoy yo escojo tu presencia. Hoy yo escojo tu valor. Hoy yo escojo la fe en ti, comprendiendo de que es por ti y para ti que yo vivo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, Padre. Y te doy la honra y la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Me gustaría que te nos mandaras un texto, el número que aparece aquí en pantalla, y que ahí mandes la palabra pasos. Queremos conocerte. Queremos orar por ti. Queremos caminar contigo. También me gustaría que visites nuestra página de internet que está aquí en la pantalla. Simplemente entra en nuestra página, busca la parte de español y síguenos para que puedas ver más sobre nuestra iglesia. Quiero darle felicidades a todas esas madres que nos están viendo y a aquellas mujeres que quizás no son madres, pero que tú eres madre para alguien, porque has sido de gran bendición para alguien. Queremos darte las gracias. Al igual como lo fue la hija del faraón, al igual como fue Miriam, la hermana de Moisés, al igual como lo fue la madre de Moisés. Hoy nosotros sabemos que tú estás llena de valor y te reconocemos por eso. Y a los hombres que están viéndome, déjame decirte algo. Las mujeres son iguales de importantes y con iguales de capacidades y a veces hasta mejores que nosotros. Dios te bendiga, es el pastor Moisés. Mi nombre es Paola. Tengo algún tiempo de estar aquí en la iglesia Sunrise. Pues para mí la maternidad ha sido un proceso muy difícil. Me casé con mi esposo hace 4 años y perdimos alrededor de unos 3 embarazos. Los médicos dijeron que no sabían qué pasaba, que todo estaba bien. Llegó el punto en el que en el 2017 perdimos a nuestro último bebé, pero el Señor cambió todo, nos trajo a este país. No sé de qué manera nos trajo, pero definitivamente nos cambió la vida y nos trajo acá. Pero en el proceso, el Señor poco a poco fue respondiendo nuestras plegarias y nos permitió pues tener a nuestro Andrés. Proceso para nosotros de confiar en el Señor. Realmente no sabíamos qué iba a pasar con ese embarazo. Nos dijeron que lo habíamos perdido. Fue un proceso bastante difícil. Nos dijeron muchos diagnósticos, pero poco a poco el Señor fue obrando, fuimos confiando hasta que nació nuestro Andrés. ¿Verdad? Tuvimos alrededor de 7 días dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales por todo el proceso que él había tenido durante nuestro embarazo, pero el Señor fue bueno, lo sacó de ahí. Ahora tiene ya alrededor de 10 meses y está pero hermoso, ¿verdad? Creo que lo más difícil de ser mamá es desear ser mamá y no poder. Pero creo que cuando el Señor obra de una manera milagrosa, porque Él hace milagros donde realmente uno menos lo espera, creo que esa ha sido una de las partes más difíciles, confiar
y tener la esperanza de que el Señor va a hacer la obra y no estar ansiosos, no estar esperando. Con todo este proceso de Andrés, y bueno, ahora que estoy esperando otra bebé, que el Señor nos regaló una niña, ¿verdad? Y sabemos que el proceso ahora va a ser muy diferente, porque ahora lo estamos, disfrutamos el embarazo anterior, pero ahora lo estamos disfrutando de una manera que realmente no nos habíamos, no lo habíamos experimentado. A veces nosotras como mujer creo que somos las que más nos frustramos en el proceso de ser madres, y no sé por qué ahora, justo ahora en este tiempo, es tan difícil poder tener un embarazo o tener un embarazo normal. Realmente es inexplicable. Antes las mujeres tenían muchos hijos sin ningún problema, y ahora muchas lo desean y no se puede. Pero si uno confía en el Señor y deja esa carga en el Señor, estoy más que segura, pero más que segura, que el Señor les va a contestar de la manera correcta y en el momento correcto. Pero tenemos que confiar en Él y dejar esa carga en Él.